¿Qué pasa en la economía y en la política en la Argentina? Ese es el interrogante que hoy nos planteamos en nuestra columna política y el que vamos a tratar de descifrar, contestar y explicar. Porque por un lado tenemos que la economía y las finanzas están de fiesta, los empresarios aplauden al gobierno cada vez que tienen una oportunidad, obviamente porque están haciendo, como ya hemos explicado en otras oportunidades, fabulosas ganancias. Al mismo tiempo en la política se ve, en la política de los partidos del sistema estamos hablando, se ve que hay una gran crisis, una gran dispersión, hay rupturas, hay divisiones, como por ejemplo en el partido, en el PJ, en el PRO, en la UCR. Entonces, lo que sí sabemos es que todo esto que está pasando está afectando gravemente las condiciones de vida y de trabajo del pueblo trabajador. Eso está clarísimo que es la base de este proceso político y económico que está llevando adelante el gobierno de Milei. Pero a partir de allí tenemos que explicarnos qué es lo que nos están vendiendo, porque suben los bonos, baja el riesgo país, baja el dólar, baja la inflación. Sí, hay una fiestita. Una gran fiesta, digamos, y vos ahí tenés algunos datos precisos de cómo están llevando adelante los negocios financieros, los llamados inversores, y que nos van a mostrar precisamente que hay razones por las cuales están de fiesta. Sí, no nos vamos a poner pesados hoy con los detalles. Hemos en otras columnas sí detallado un poquito más lo que son las ganancias de las grandes empresas. Exacto. Recordamos un numerito nada más, la ganancia de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techin, durante este segundo trimestre de este 2024, aumentó un 1800% respecto al año pasado. Digo, eso me parece que resume todo, ¿no? Tal cual. Pero aparte hay una fiesta particularmente financiera. Sí. Hay el famoso carry trade que está llegando a un punto de acumulación en donde van a saltar todos los pistones de la bicicleta financiera por los aires. Por eso está arriba de la mesa en los medios de comunicación por estos días este tema. Porque vos fijate que todos vienen hablando de lo bien que le está yendo al gobierno de Milei económicamente en estos temas financieros, desde los medios de comunicación progresistas hasta los medios de comunicación que defienden al gobierno. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con la disminución de la brecha cambiaria, en donde se va pegando, los dólares paralelos se van pegando cada vez más al dólar oficial. Y esto es un indicador de que esa bicicleta financiera se está empezando a agotar. Ahora, brevemente, ¿en qué consiste esta bicicleta financiera, el famoso carry trade financiero? Consiste en que como la tasa de interés en pesos está cara, está bastante más elevada que en el resto de los países. Y más que la inflación, inclusive. Más que la inflación. Que estamos en un 3,5% de inflación, con una devaluación, aparte el famoso crawling peg que le llaman, no es otra cosa más que la tablita de la dictadura militar con una devaluación pautada mes a mes. Del 2%. Del 2%. Entonces tenemos una tasa de interés superior al nivel de devaluación. ¿Qué hacen estos inversores? ¿Qué hace el mercado? El capital. Compra bonos, compra instrumentos financieros que pagan una alta tasa de interés en pesos, la van acumulando, la van renovando y en determinado momento deciden irse con un dólar que está barato. Entonces, de esa manera sacan una enorme diferencia de ganancia, ¿no? Para que nos demos una idea de la magnitud de esta ganancia, en lo que va del año, ya se valorizaron un 32% estos capitales. Tomaron ganancia por un 32%. En dólares. Esto es inédito en el mundo. No se veía desde la crisis del 2002, cuando este mecanismo se llevó a cabo en el año 2003. Ahí en el fondo ponemos un gráfico que anduvo circulando por varios medios de comunicación, en donde se ve clarito lo que significa en términos históricos en nuestro país. Incluso mucho mayor entonces que la época de Macri. Mucho más. Porque esto tiene mucho parecido a lo que pasó con la época. Lo que pasó en el 2018, exactamente, con casualmente el mismo ministro de Economía
a la cabeza, ¿no? Con condiciones diferentes desde el punto de vista internacional. Uno diría, ¿por qué mientras los bonos bajan en el resto del mundo, en Argentina suben? Bueno, esto tiene que ver con que tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos un proceso recesivo a nivel global en donde los distintos países están emitiendo monedas, están generando procesos inflacionarios con bajas tasas de interés para, de alguna manera, capear la crisis capitalista. Y en Argentina está pasando todo lo contrario. Entonces, ¿qué dicen estos grupos capitalistas? Metamos la guita en los bonos argentinos, renovemos esos bonos argentinos, ¿hasta qué momento? Hasta que veamos que se va a pinchar esta burbuja. Es decir, hasta que veamos que deja de ser tan rentable acumular bonos en pesos y nos conviene salir. Cuando los capitales decidan eso, entonces no va a haber dólares que lleguen a pagar todos los bonos que se estuvieron acumulando durante todo este año, Claudio. Totalmente, vos lo dijiste, esto es una burbuja, esto ya ha pasado en otras etapas de la historia económica argentina y no tiene otro fin que no sea este, porque hay una cuestión que es propia de la economía capitalista. Los inversores que están viniendo a hacer negocios financieros. Y punto, nada más. Es decir, no hay esas inversiones que nos dijeron con el RIGI que iban a venir, inversiones, de hecho Petronas se fue de la inversión que iba a hacer con YPF para el gas licuado. No están llegando ese tipo de inversiones, por llamarlo productivas, sino que son todas inversiones desde el punto de vista de las finanzas. Quizás hay que aclarar una cosita más, ¿no? ¿De dónde sale la plata esta que ingresa al sistema financiero? Y con qué plata se están pagando estos bonos y se pretende solventar toda la retirada de capitales que se va a dar tarde o temprano. En primer lugar, con el ajuste a todo el pueblo trabajador. Cuando hablan del superávit fiscal, en realidad esos dólares que está adquiriendo el Tesoro los está adquiriendo con el ajuste a los jubilados, la disminución del salario, el ajuste a los trabajadores estatales y bueno, a las universidades, y pretenden también llevar a cabo una ronda de privatizaciones para obtener algunos recursos extra, que fue en realidad la gran joya del menemismo. Contaba con enormes recursos de las privatizaciones. Correcto. Que este gobierno no estaría teniendo. Entonces ahí tienen un problema. Y por otro lado, algo que está bastante en boga en los distintos medios de comunicación tiene que ver con el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales, que son unos 13.000 millones de dólares lo que se blanqueó, ingresan directamente a esta bicicleta financiera. Pueden blanquear esos dólares y con esos dólares blanqueados compran bonos que después se les van a valorizar y cuando se quieran retirar ponen unos 13.000 millones de dólares y se van a ir con mucho más, con casi 20.000 millones de dólares con la ganancia capitalizada. Es decir, que es un negocio redondo. Te permito el blanqueo de la guita que viene del narcotráfico, del trabajo en negro, de todo lo que de la trata de personas, de todo lo que ya sabemos. Y después te la llevas completamente valorizada, en un 30-40%. Una ganga realmente. Absolutamente. Ahora bien, también nos tenemos que preguntar justamente por qué ante semejante fiesta que está ocurriendo, como le hemos explicado hasta aquí, en el seno del poder dominante, del poder económico, del poder monopolista, existen diferencias. No es que no existen diferencias, no es que no existen disputas por los negocios. Y no, si no, estos partidos políticos del poder no estarían todos desquebrajados por todos lados, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, hace unos días, el titular del Grupo Techín, Paolo Roca, que está haciendo enormes ganancias, como lo decíamos al principio, pero que además ha puesto cuadros técnicos y cuadros en las principales empresas como YPF, por ejemplo. El CEO de YPF, el Ministerio de Trabajo, de Capital Humano, que le dicen ahora. Exactamente. Es uno de los sectores más beneficiados por este gobierno y sin embargo, en su último discurso, le planteó al gobierno que está todo muy bien, pero ojo con China, ojo con las importaciones de acero, porque por otro lado el gobierno está abriendo las importaciones de acero y eso es uno de los principales motores de la empresa o del grupo económico de los Roca, ¿no? Entonces, así como eso, hay otros sectores
que también están peleando para hacerse de una porción del Estado y poder llevar adelante negocios y poder llevar adelante esas ganancias que hoy otros sectores están teniendo. Pasa con las automotrices, por ejemplo, que todavía están esperando alguna reglamentación del RIGI que les permita hacer las inversiones de recambio de maquinaria que tienen que hacer, ¿no? Correcto. Pasa con el agronegocio, que está todavía ahí sotoboche el reclamo, pero que necesitan un dólar más alto para que sus exportaciones liquidar, claro, sean de mayor ganancia. Pasa ahora con las empresas de medios a las que les impusieron el IVA. Es decir, lo que decimos es que justamente esta es la base material para que después en política estos sectores o estas facciones del capital provoquen las divisiones, la crisis, la ruptura en algunos partidos o en los principales partidos del sistema, los principales partidos políticos de la clase dominante, y que por lo tanto haya una crisis política que no se está resolviendo. Nos quieren presentar como que está todo en orden, pero en realidad no está todo en orden. Hay una gran crisis política por arriba. Y además hay que la base son esos negocios. Es importantísimo eso que decís, porque nos enseñan esto, ¿no? Como que las discusiones políticas dentro del PJ, por ejemplo, es saber cuál es el proyecto del peronismo para ganarle al gobierno de Milei. Y en realidad lo que hay atrás de cada una de las discusiones de las internas políticas partidarias son disputas por los negocios, como lo acabas de expresar. Absolutamente. Todo en base a lo que está pasando, que es el fenomenal, monumental ajuste que estamos viviendo los trabajadores y el pueblo, ¿no? Es que es la base, es la verdadera base de este plan económico, Claudio. La obtención de cuando hablamos de superávit fiscal y todo eso, es la disminución abrupta del salario, que es casualmente lo que no están contando tampoco en estos medios de comunicación que se dicen opositores, por ejemplo. Veía un dato que salió la semana pasada de la encuesta supermercados. Estamos en el consumo en supermercados, hubo un rebote en el compra de tarjetas de crédito. Casi la mitad de las compras en supermercados son con tarjeta de crédito. Las familias se están endeudando para poder comer. Entonces, ¿de qué luz al final del túnel nos hablan, no? Absolutamente. Acá la base de este plan económico, como el de los otros de la burguesía, lo que pasa es que se va agudizando cada vez más las condiciones de vida miserables que tenemos como pueblo trabajador, es la explotación a los trabajadores, la disminución del salario. Entonces, en la medida en que no irrumpamos los trabajadores en la lucha de clase, en que no salgamos a luchar para frenar todos estos negocios, no hay ninguna luz al final del túnel. Absolutamente. Por eso es tan importante, como siempre decimos, alimentar, fogonear esta resistencia que se viene expresando también y de la que muy pocos hablan. Esta resistencia muchas veces sorda, otras veces más llamativa, pero que existe en cada puesto de trabajo, en cada puesto de estudio, en cada barrio, en cada hospital. Esa resistencia que al mismo tiempo provoca que toda esta crisis política también no pueda estabilizarse, no pueda generar una estabilidad política a la burguesía, producto de que el pueblo demuestra su resistencia y su rechazo a estos planes. En la medida que eso se agrande, se profundice y se masifique, esa es la única garantía para poder derrotar a este plan, que es el plan del gobierno, pero que es el plan de la burguesía.